Buenos días. Bueno, hoy quisiera hacerte un comentario sobre la República Argentina. Argentina es un gran país, me parece a mí. Quizás mucho más por el potencial que tiene, el capital humano que tiene, potencialmente también. Y, bueno, mucho más que la riqueza natural que tiene, ¿no es cierto? Y también por esas épocas de la historia en las cuales Argentina funcionó bien como país. El hecho de que ahora seamos un país difícil, de cierta manera, en el que no parecen los gobernantes atinar a gobernar adecuadamente, ¿no? Bueno, no tenemos que acomplejarnos, me parece, ¿no es cierto? Porque parecería que podríamos adquirir el complejo de que no sabemos cómo resolver nuestros problemas, y no, de ninguna manera es así, de ninguna manera. ¿Sí? Por eso me parece muy equivocado que hayamos estado años siguiendo la sugerencia del Fondo Monetario Internacional, permitiendo que vengan a Argentina a auditar nuestra economía, la manera como en Argentina se conduce la economía. Eso me parece absurdo. Muchos países de América Latina, creo que ningún país casi del mundo permite tanta injerencia del Fondo Monetario Internacional en su país como Argentina. Porque además, ellos son copartícipes de esta debacle que hemos tenido durante años. Porque el Fondo Monetario Internacional tiene una política de cobrar lo que le deben, de cierta manera. Entonces no piensa tanto en el desarrollo del país, me parece a mí. Por lo que vengo escuchando, ¿entendés? Ojalá que me equivoque porque no quiero hacer un juicio temerario, ¿sabes? Primero que el Fondo Monetario no conoce toda la integridad del país, lo que necesita para su desarrollo, cada provincia, ¿no es cierto? Y esos problemas ya que venimos arrastrando hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, la falta de agua potable, ¿no? No sé si decirlo, falta de cloacas, eh, la mejora de la educación pública. A ellos no se interesa mucho por la educación pública, me parece. La mejora de la atención en el hospital público, a ellos tampoco les interesa mucho, me parece. De controlar la inflación les interesó, pero daban consejos equivocados, a mi modesto entender, ¿sabes? Y no te quiero comentar, te repito, algunos consejos malvados, muy malvados, que le dieron a Argentina y a otras naciones, que no tenían nada que ver con la economía, que tenían que ver con la moral, que tenían que ver con la religión inclusive, cuando ellos quizás no tienen una religión, digamos, como institución, ¿no?
pero hasta se metían en temas religiosos, ¿sabes? Vamos a ver, que los católicos consideramos muy religiosos, ¿sí? Y otra característica que tuvieron los últimos gobiernos, o por lo menos sí, el gobierno de Macri, el gobierno de Milei, y también vino algunos gobiernos como el de Alberto Fernández, que se lo podía denominar que era un gobierno populista en cierta manera. Porque el populismo es, me parece a mí, una manera de gobernar, ¿no? En la cual el presidente hace lo que el pueblo quiere, ¿no es cierto? Quiere un aumento de salario, bueno, se aumenta el salario todos los meses, ¿sí? No importa si la inflación crece muchísimo, pero no es simplemente aumentar el salario, no se piensa. Se piensa en darse aumento de salario, pero no se piensa en mejorar la economía. Entonces, todo empeora. Existe alguna corrupción, o poca, o mucha, en los gobiernos populistas, tienen un poco de esa fama. No tienen una conciencia recta en el orden moral y religioso, como deberíamos esperar. Y entonces, bueno, ahora, hoy en día, eso de la conciencia moral recta y esa conciencia religiosa verdadera, digamos, casi, bueno, no tienen ni siquiera los países que se denominan inclusive conservadores o liberales también, o sea, ya no existe, para los temas morales, ya no existe, digamos, una exclusividad, ¿no? Solamente los de extrema izquierda, o solamente la izquierda radical, o algunos de la centro o algunos de centro izquierda, ya está todo, digamos, desmoralizado, ¿sabes? Pero no en el sentido de desanimado, sino que hemos quitado la moral y las buenas costumbres en muchos países, con la legislación que hemos sabido conquistar, entre comillas. Entonces, para entender el problema argentino, lo que tenemos que entender primero que todo, y te lo digo con mucho, ¿cómo te diría? A ver, porque siento que estoy hablando como que entiendo, ¿entendés? Pero no creas que yo entiendo todo tan bien. Lo que pasa es que habida cuenta de que hay tantos errores y que como católico quiero pensar sencillamente como católico, me doy cuenta de que hay cosas sencillas que no se dejaron de ser creídas, ¿entendés? Cuestiones del sentido común, cuestiones elementales, en que el mundo ya las abandonó completamente y las cambió por otras cuestiones totalmente absurdas y aberrantes, ¿sabes? Entonces, el problema argentino, primero que todo, tenemos que pensar, no es económico, no es el problema económico, no es el primer problema de Argentina. Porque si hubiéramos tenido un mejor orden moral, no existiría para nada un problema económico, ¿sabes? Por supuesto que todo el mundo quiere que le solucione el problema económico inmediatamente. Sí, seguro. Y en eso estamos, de eso también quisiéramos hablar. Pero no pensemos que el principal problema de la Argentina es económico, de ninguna manera, ¿sabes? Y quizás por haber puesto el foco, como a veces se me ocurre decir, en el problema económico exclusivamente, porque ahora parece que lo único que hace el gobierno es trabajar, es un tándem, en el que trabajan el presidente Milei y el ministro Caputo. Todo lo demás es muy secundario, ¿viste? No se habla de salud, no se habla de enseñanza. Entonces, como te decía recién, que no terminé la frase, el tema no es la economía lo principal, sino que es todo un conjunto de situaciones que se da en Argentina y en cualquier país, para la solución de las cuales tenemos que tener una conciencia moral primero que todo, ¿sabes? Yo la voy a pedir esa conciencia moral. Voy a ver si la pido todos los días porque necesito tener esa conciencia moral, ¿sabes? Y una conciencia religiosa.
Porque lo primero que tenemos que saber es que el mundo fue creado por Dios y que nosotros somos hijos de Dios y que estamos llamados a darle a Dios la gloria que merece, ¿sí? Porque su gloria es infinita. El bien que hizo al hombre es infinito al haberlo creado y al haberlo llenado de bienes y darle la posibilidad de salvarse, de ser feliz en esta tierra y también en la otra. Le enoja a Dios cuando no trabajamos en ese sentido, ¿entendés? Tratando de perfeccionarlo, perfeccionar el mundo, de modo que tengamos un mundo en orden, con bienestar económico, con paz social, con bienestar social, y que luego, si somos virtuosos, si practicamos las virtudes, si llevamos una vida piadosa, entonces podemos ir al cielo, podemos salvarnos. Eso lo tenemos que pensar todos los hombres, ¿sabes? Aunque parecería que no tiene ninguna relación con la economía, pero claro, por eso, como estamos tanto pensando en la economía, nos olvidamos de lo más importante, ¿entendés? Y no quiere decir que cuando nos ocupemos de lo más importante nos olvidemos de la economía. La economía tiene soluciones concretas y para ahora que deberíamos ponernos de acuerdo los argentinos, ¿sí? Y podemos cambiar en 2 meses, 3 meses, 4 meses, cambiamos el país en 3 meses, 4, ¿sabes? Pero ¿qué pasa si te digo que necesitamos tener 2 cosas? O mejor dicho, no tener ni amor propio ni soberbia, ¿sabes? Ni soberbia intelectual también podríamos decir. Ni amor propio ni soberbia, ¿sabes? Y dentro de esa soberbia puede haber intereses egoístas, intereses personales, intereses de grupo, intereses familiares, intereses corporativos, intereses de partido político, intereses que son muchas veces, siempre equivocados. Porque, por ejemplo, nos escandalizamos cada minuto por lo que cada minuto hace el gobierno, ¿viste? Que ya sabemos que después de las elecciones, si le dan, digamos, 400.000 billones de dólares, ¿sí? Con B larga, billones de dólares de ayuda, Argentina no se va a recuperar con este presidente porque sabemos que el presidente no atina a resolver los problemas, ¿sabes? Y sin darse cuenta los complica quizá, muchísimo más. Entonces, tenemos que tomar conciencia, me parece, que los argentinos, de que estamos pensando mal, tenemos una ideología totalmente equivocada en la gran mayoría de los argentinos. Todos estamos equivocados. Son pocos los que no piensan bien, poquísimos, en el orden moral, en el orden religioso, en el orden, inclusive económico, porque cuando vos tenés una clara conciencia de cómo debe ser un orden social justo, ¿no? Un orden con armonía, con concordia, un orden con respeto, con una conducta correcta. Entonces, lo de la economía se resuelve mucho más fácilmente, ¿sabes? Pero muchísimo más. Y el mismo Milei lo dijo, el mismo Javier Milei decía que el problema de Argentina es un problema moral antes que nada, de alguna manera lo quiso decir, ¿viste? Pero lamentablemente el hombre está cometiendo tantos errores que uno dice, ¿cómo se le ocurrió decir eso? Porque no comprobamos nada de que se interese por las buenas conductas, el orden, el respeto en todos los órdenes, la paz social, los derechos de los trabajadores, los derechos de los estudiantes, los derechos de las familias. No, parece que no hizo por todo eso mucho. Los derechos del país a tener el progreso que le corresponde como país, ¿sabes?
el derecho a tener una empresa y que vos puedas tener esa empresa durante años sin que tengas que cerrar. El derecho al empleo. Todo eso forma parte de la moral pública, ¿no es cierto? La moral estatal. Entonces, fíjate, yo hubiera querido mencionarte los nombres concretos, nombres y apellidos de cada uno de los candidatos del partido gobernante, del partido tal, del partido cual, del partido otro partido, de aquel, del otro. Pero no estaría bien, porque si menciono uno, también tendría que mencionar prácticamente a todos los candidatos, ¿sabes? Pero hay algunos de ellos que ya son conocidos desde hace años en Argentina y no sabemos nada casi no sabemos nada de qué piensan, qué proyecto de país tienen en su corazón, en su mente, qué ideas para solucionar los problemas económicos, para mejorar la salud, la educación, los impuestos, que se cobren mejor. No sabemos casi nada, ¿entendés? Hace algunas décadas en Argentina los políticos hablaban más en televisión, en radio, en entrevistas, se hacían conocer, se daban a conocer, publicaban libros enteros, ¿sí?, de 200 páginas, con todo un proyecto de desarrollo para el país, algunos partidos políticos, con todas las políticas, digamos, de Estado o políticas públicas que tenían proyectadas para mejorar las obras públicas, para mejorar la educación, la salud, para mejorar todo. Ahora no, ahora estudiamos poco en la facultad, estudiamos poco en la escuela secundaria, poco en la primaria, estudiamos poco porque leemos menos, el libro de papel ya casi no se usa, ni siquiera la mitad de lo que se usaba antes. Antes, quiero decirte, unas pocas décadas, ¿no? Los niños y jóvenes no tienen educación democrática, no saben cómo funciona el Congreso, no saben quizás cuánto tiempo dura un presidente en su cargo, los senadores, los diputados, o cómo es la relación de las cámaras, cómo se votan las leyes. No saben, me parece que saben muy poco de eso los chicos, porque los libros no tienen esos capítulos como tenían antes. Antes, te quiero decir, quizás hasta la década del 90 llegamos a tener libros de educación democrática que eran verdaderos tratados de derecho, ¿viste? Que un chico de 15 años se lo podía aprender bien. Porque, por supuesto, también necesitas un profesor en esa materia que te explique bien. Por ejemplo, un día, 45 minutos de hora de clase, te cuenta cómo funciona la Cámara de Diputados. Bueno, te está explicando, tiene bastante para contarte. Con el libro en la mano, ven que acá el libro dice, bueno, entonces es de esa manera la otra. ¿Alguien lo entendió? Sí, señor, yo quisiera saber por qué esto y por qué lo otro. Bueno, entonces le explica, ¿sabes? De tal modo que el chico en la casa va a tener que repasar más que estudiar, ¿viste? O por supuesto, si tiene que aprenderse de memoria una página, bueno, tendrá que aprenderse de memoria una página, porque el chico puede, y de esa manera ejercita la memoria, es un ejercicio fabuloso para el chico. ¿Viste? Bueno, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay una gran desconexión entre los políticos y el pueblo, ¿viste? Como así también las empresas públicas, ¿viste? Las empresas públicas ya no tienen el teléfono como antes. Vos llamabas por teléfono, cualquier problema lo resolvías por teléfono. Llamabas, sí, quiero tal cosa, que me resuelvan esto. Bueno, quizás tardaban en resolvértelo, pero sabías que te lo iban a resolver. Ahora tenés que andar, ahora quizás se adapta mucho más a este mundo los chicos jóvenes que los que tienen más de, no sé, de 40 años por lo menos, ¿no? Quizás entienden mucho más los jóvenes que los que no son jóvenes, porque el mundo está, quizás captan mejor cómo manejarse con WhatsApp, ¿no es cierto?, por correo electrónico, no lo ven problemático, pero de todos modos sigue siendo verdad que hay desconexión entre las empresas y los usuarios.
¿sabes? Muchas compras se hacen por internet, y está perfecto. Yo mismo también compré libros por internet y me parece fabuloso, ¿viste? Extraordinario, maravilloso. Lo que ocurre es que falta más humanidad, ¿viste? Más humanidad en el trato, ¿viste? Entre los políticos y los votantes, entre las empresas y sus clientes. Inclusive en la religión también hace falta, me parece a mí, un poco más de interacción humana dentro de la religión, un poco más de participación, ¿viste? De los laicos, ¿eh? En todo el tema religioso, en la parroquia, en el obispado, en el Estado Vaticano inclusive, ¿sabes? Es decir, esto que te digo ahora es una intuición que tengo. Parecería que los líderes están en un mundo, religiosos y políticos, y los laicos y los ciudadanos, que son lo mismo, laico desde el punto de vista religioso y ciudadano desde el punto de vista civil. Bueno, es como que falta un poquito más de trato, un poquito más de, ¿cómo te diría? De relación fecunda, un poco más de trabajo en equipo, si se quiere también. ¿Sabes? ¿Y vos cómo hace un ciudadano para trabajar en equipo? Bueno, esto te va a parecer absurdo lo que te digo, pero una forma de integrarse a la opinión pública, ¿no? De llegar a los dirigentes, por ejemplo, es la opinión de los periódicos. ¿Vos sabés que a mí me parece que la opinión de los lectores de periódicos es una novedad fantástica, ¿sabes? Es estupenda la posibilidad de que vos puedas opinar. Cualquiera puede opinar, se escribe una carilla, dos carillas si quiere, y dice todo lo que quiere, lo que le piensa. Aunque sean pocos renglones, no importa. Que está de acuerdo por esto, que no está de acuerdo, que no entiende, pero no está de acuerdo porque le parece que no está bien, o no sabe bien explicarlo muy bien, pero decirlo, ¿sabes? Y que los dirigentes escuchen también a los ciudadanos. ¿Viste? Vos sabés que yo en más de una ocasión quise votar por un partido católico, ¿viste? Evidentemente católico, suponete, no católico, porque, digamos, porque católicos son todos, si te fijas, está lleno de católicos cualquier partido político, pero un partido católico que sea, digamos, que se focalice bien en la defensa de la vida, por ejemplo, que es un tema crucial, es el primer problema que tenemos en Argentina y en el mundo también que tienen. Y tenemos que ocuparnos porque no nos queda otra. Es un problema que tenemos que entenderlo de una vez. Ojalá que lo entendamos todos, ¿viste? Ahora bien, en esos uno u otro partido político que había, ¿no? Nuevo, con muchas ganas de trabajar, con mucho entusiasmo, pero si vos querías hablar por teléfono, ni siquiera te ponían un teléfono. Había un teléfono y capaz que no te podías comunicar bien. Si tuvieran un local, ¿no es cierto? Que vos vas allí, ¿viste? Te presentás, ¿qué tal? Quisiera que me expliquen cómo es cuáles son las ideas políticas de este partido político, ¿eh? Cuál es el pensamiento que tienen sobre cada uno de los temas del país. Bueno, como que no te dicen, ¿viste? Mirá, estamos aquí, tenemos tantos teléfonos, tenemos, vamos a dar tales charlas, ¿no? O sea, a ver, los mismos partidos grandes. El partido político, por ejemplo, mirá, discúlpame que no conozco mucho, pero ¿cómo hace la gente para afiliarse al PRO, que propuesta republicana del presidente Macri? Creo que eso sigue siendo el partido de Macri. Para afiliarse a un partido político, por ejemplo, de Martín Lustó o de... ¿quién más? Bueno, todos esos partidos nuevos que van apareciendo, ¿viste?
o del Partido Justicialista. Tenés algunos comités del Partido Justicialista, sí. De la Unión Cívica Radical también tenés en algunos lugares. Pero fíjate que en Argentina hace varias décadas sabíamos mucho más del pensamiento radical, del pensamiento justicialista, ¿viste? Del pensamiento de la centro-derecha, del pensamiento de la derecha extrema, quizás si había algo. Pero ahora no tenemos mucha idea de nada casi. En los debates, en una ocasión había dos candidatos principales para presidente, los que quedaban y que había que elegir entre esos dos. ¿Qué opina A? Le preguntan a A, ¿qué opina usted del aborto? ¿O prefieren no opinar? Entonces, ¿para qué le preguntan si le dicen prefieren no opinar? No, no opino. Y el otro, no, no opino. ¿Te das cuenta? Si hay un tema de que tenemos que saber qué piensa cada uno, es el tema de la vida, ¿sabes? Es el tema del matrimonio hombre y mujer. Es el tema de la educación que se da a los chicos, que no puede ser una educación sexual como la que se está brindando, ¿sabes? Es el tema del cambio de género, que son barbaridades que aparecieron ahora, que no vienen del cielo, no vienen del cielo, vienen de otro lugar. A veces yo tenía pensado algo para decirte, viste, desde el principio, pero ahora de entrada me puse a hablar de algo que no tenía pensado comentarte, viste. Pero la idea era decirte, ¿no? Que si no tenemos dos cualidades los argentinos, que tampoco lo tienen otros países, creo, que son saber qué debemos esperar de un político, cómo tiene que pensar, qué es lo que tendría que proponernos para nosotros estar de acuerdo, ¿sabes? Bueno, no tenemos mucha idea. Si hubiera que votar por el matrimonio homosexual, quizás muchos argentinos votarían a favor. Y eso es una de las peores ignorancias que tuvimos en la humanidad. Creer que un hombre puede casarse con un hombre y una mujer puede casarse con una mujer. Eso ya traspasa el sentido común, ¿entendés? Un respeto por la vida. Si tenemos que votar la educación sexual, capaz que muchos votan apasionadamente. Y se enojan con vos si vos no pensás de acuerdo con él. Entonces, no podemos elegir bien, porque no tenemos noción de qué es lo que está bien y qué está mal en cuanto a cómo debe gobernar un político. O cómo se debe legislar. Además, no tenemos, como te dije, tenemos mucha ignorancia en el orden cívico, ¿sabes? Las virtudes cívicas, ¿cuáles son las virtudes cívicas? Que tiene que tener un político, un gobernante, que no son otra cosa que virtudes morales, nada más que aplicadas al gobierno. Y entonces, y a la función, ¿no? Como funcionario, que digo, sí, a la función de cada funcionario. Pero también está esa ignorancia religiosa profunda que tenemos, que deberíamos tener. No es una opción tener una buena noción religiosa de la vida, ¿sabes? Debemos tenerla porque es lo que más nos ayuda a entender el mundo. Y al hombre, y a la realidad social que tenemos, ¿sabes? Tenemos que entender a Dios, tenemos que
conocer a Dios como podemos conocerlo, ¿sí? Amarlo, y ese es el primer mandamiento que tenemos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿viste? Es así. O sea, ¿cuántas veces hemos pensado que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas? Yo me olvidé muchas veces, ¿sabes? Me olvido. Pero bueno, como muchas veces te digo, ¿no? Lo que yo te pido a vos, voy a rezar para que tenerlo yo, ¿sabes? Porque sé que no puedo pedirte, es decir, ojalá que yo hubiera sido perfecto, ¿viste? Que no me equivoque en nada, entonces podría decirte, también con humildad, te conviene esto, te conviene lo otro, pero estoy en la misma que vos, en la misma que cualquiera, ¿no? Cualquier argentino. Tengo que mejorar, ¿sí? Simplemente que, a ver, este pecador, ¿no? Que soy yo, jamás hubiera votado por el matrimonio gay, porque es algo aberrante que todos deberíamos saberlo, y yo creo saberlo humildemente, ¿sabes? Y te digo que vos lo pienses porque te estás equivocando si pensás así. Igual que el respeto por la vida del seno materno, ¿sabes? Lo veo clarísimo. No sé por qué piensan tanto que tiene que haber plazos, que tiene que haber supuestos, que porque la mamá puede enfermarse y entonces peligro de muerte. Eso ya la medicina lo descubrió que no es tan así, ¿entendés? No es así. ¿Eh? No es así, que hay que poner aborto porque puede pasar esto. No, no, ¿sabes? Entonces, ah, mientras no entendamos esto, por más que venga el mejor ministro de Economía del mundo, en apariencia, ¿no? Bueno, el país no va a ser feliz, ¿entendés? No podemos ser felices con un orden, digamos, no correcto desde el punto de vista moral. El orden y el progreso están basados en la moral y en la religión, no fundamentalmente en la política y en la economía, ¿comprendés? La moral y la religión. En Argentina, actualmente, esta campaña, nadie habló de derogar leyes woke, ¿eh? Leyes, sí, como ya te dije muchas veces, como te mencioné recién, leyes que instauren un orden anterior al año, por lo menos al año 2000, ¿sabes? En que no había ninguna ley de esta rara que aparecían, de woke. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, todos agregaron algo, ¿viste? O mucho. Y te digo humildemente que me parece que el progreso de Argentina tiene que ver con entender que nos hemos equivocado mucho. Todos aceptemos que yo también me equivoqué, me puedo haber equivocado muchísimas cosas que no sean precisamente estas, pero quiero decir, ¿por qué no nos arrepentimos, digo? ¿Por qué no tratamos de entender el problema y aceptar nuestros errores? Los políticos que mandaron a legislar mal, que acepten sus errores y comencemos una nueva vida los argentinos. Los legisladores que contribuyeron a que se aprueben leyes como las que te dije recién, de ese grupo de leyes woke, bueno, qué lindo sería que se arrepientan y que digan, nos hemos equivocado. ¿Qué Argentina era mejor? ¿La de antes del año 2000 o la que vino después del año 2000? Te pregunto. A mí me parece que la que estaba antes del año 2000 era bastante más feliz. Había más niños, había más tranquilidad social, ¿viste? No había tanta delincuencia, no había tanta drogadicción.
Entonces, ¿cómo iba a decir? En Argentina, casi nadie habla ahora, ¿viste? Como te dije, de las leyes, ¿eh? Que tienen relación con lo moral, con lo religioso, con el sentido común, inclusive. ¿Quién o quiénes en estas campañas políticas, ¿no? Para ganar las elecciones, hablan de emplear el presupuesto del Estado ¿eh? solamente para financiar la educación pública en todos los niveles, primario, secundario, universitario, que no haya dinero para nadie más que la educación pública. Una educación entonces que tenga, con el presupuesto que le corresponde, que no le está llegando, bueno, que deje de pauperizarse, de volverse cada día más pobre, que los edificios estén mejor cuidados, que haya nuevas escuelas nuevas, que haya que no haya, digamos, énfasis en el, como dicen unos países, ¿no? Francia, por ejemplo, que legalizó, más que legalizó, introdujo el derecho al aborto en la misma constitución de Francia. Y lo llaman derecho fundamental a la libertad reproductiva. Eso no es ningún derecho, eso es una, a ver, ¿qué te puedo decir? Eso es es aberrante, eso es abominable pensar así, ¿viste? Porque estás legalizando un delito grande, un delito muy grande. ¿Y qué sabemos de las propuestas de los candidatos para solucionar los problemas económicos? Sobre cómo mejorar la producción, es decir, cómo van a solucionar los problemas económicos que tenemos ahora, por ejemplo, si cambia el gobierno, ¿no? Y si cambia el gobierno, bueno, podría cambiar porque hay un juicio político al presidente, lo cual muchos argentinos lo ven no solamente necesario, lo ven con una ansiedad increíble, ¿no? De que le hagan un juicio político. Sin embargo, vos tenés la paradoja también acá en este país que tenemos, y que es un gran país, que te dicen, te hablan pestes del gobierno, ¿viste? De que se equivoca, y esto no lo van a cambiar por nada, por más que saquen el 90% de los votos, este gobierno no funciona, y no cabe otra posibilidad que hacerle juicio político al presidente Javier Milei. Y te dan razonamientos económicos, te explican con gráficos, estadísticas, te explican de mil maneras cómo el gobierno está arruinando la economía del país. Ahora, después te llevas, al poco tiempo de escucharlo, te llevas una sorpresa que te quedas pasmado, porque te dice, eso sí, el gobierno tiene que terminar el mandato de 4 años. Que termine el mandato de 4 años. Cuando en menos de 2 años hizo el desastre más grande, porque ya no sabemos cuál es el peor desastre, el peor político, porque tuvimos más de un presidente que dijimos, este es el peor presidente que tuvimos en la historia. Y quizás no nos faltaba razón, ¿viste? Porque ¿cómo puede Argentina tener presidentes a veces tan equivocados, tan erráticos? Y vino Milei y parece que ya superó a todos. Pero tiene que terminar los 4 años. ¿Por qué no quieren que sea juicio político? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué ocurre?
nadie lo dice, pero yo te digo lo que pienso y sospecho, ¿sabes? Y como digo siempre, ojalá que me equivoque, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me parece que no me equivoco, ¿viste? O sea, me atrevo a decirlo. Es decir, toda la gente estos periodistas, ¿sí? Que yo los admiro porque explican la realidad de una manera extraordinaria. Ahora, cuando llega, de pronto, antes de terminar su opinión, dicen, pero tiene que terminar el mandato de 4 años. ¿Cómo lo entendés? Seguro que a vos te puede pasar igual que a mí, que no lo entendés. ¿Por qué? Bueno, pero ¿qué piensa el periodista, el político o el ciudadano que no quiere digamos, que haya un oficio político? Porque ¿quién tiene que reemplazarlo? El vicepresidente de la República. ¿Quién es el vicepresidente de la República? Victoria Villarruel. ¿Sí? Pero antes de explicarte un poco mejor esto, déjame decirte que yo, en el gobierno de Cristina Fernández, pedí juicio político para Cristina Fernández. Con un Twitter escribí, en un tweet, me parece que habría que hacer el juicio político a Cristina Fernández. Cuando vino el gobierno de Mauricio Macri, también dije, habría que hacer el juicio político. Eso lo dije antes de que pida el préstamo. Lo escribí, me fijé una vez para comprobarlo, en los tweets que escribí. Y resulta que lo dije antes de que él pida el préstamo de 40.000 millones de dólares, ¿viste? Si le hubieran hecho juicio político, nos hubiéramos ahorrado tanto dinero, porque de alguna manera iba a ser un poco mejor. Yo quería pensar el gobierno que seguía. Es un cambio bastante grande, ¿sabes? Y siempre tenemos la posibilidad de influir los argentinos con nuestra opinión, con nuestra, digamos, buena voluntad, como periodistas algunos, como políticos otros, como ciudadanos otros, y bueno, si uno de alguna manera le llegan al presidente las opiniones, y bueno, y el país podía haberse encaminado mucho mejor. Ahora bien, después vino Alberto Fernández. Y también pedí juicio político para Alberto Fernández, ¿sabes? Bien. Y ahora lo pido para Javier Milei. Como lo pedían millones de argentinos que quisieran hacerle juicio político a Javier Milei. Pero entonces, volviendo a la señora Victoria Villarruel, ¿sí? Que es la que reemplazaría a Javier Milei. No quieren entonces que Javier Milei sea reemplazado por Victoria Villarruel. Te lo digo ahora porque tengo que mencionar, para explicarte por qué me parece que no piensan como debían pensar y que están de cierta manera equivocados. ¿Por qué otro motivo quisieran que cumpla los 4 años? Porque por otra parte, saben que es imposible. Saben que es imposible que los argentinos aguanten 4 años con este gobierno. Pues de alguna manera, no sé si va a haber una huelga de 80 días, no sé, pero va a haber, digamos, una reacción pacífica. Yo quisiera que sea muy pacífica, totalmente pacífica, pero el presidente va a saber que esto no va más, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué, no? Porque es muy contradictorio lo que dicen. Yo creo que Victoria Villarruel, como persona, es mejor dicho, como posible gobernante, es mejor que Javier Milei. ¿Entendés? Pienso que Victoria Villarruel no es una liberal extremista, me parece que no, puede tener ideas liberales, pero bueno, quizás tiene lo suficiente, digamos, versatilidad ideológica como para darse cuenta de que algunas ideas liberales son nefastas, muchas ideas liberales, casi todas, o todas podría decir, ¿sabes? Entonces es una mujer que tiene buenas relaciones con otros partidos políticos. Yo mismo puedo estar en desacuerdo con varias cosas con la vicepresidenta, con varias cuestiones de cómo se resuelve este tema, el otro, pero de todos modos,
esta persona tiene cualidades, algunas cualidades que no las tiene casi ningún político. Y será por eso que no la quieren votar, porque tiene cualidades mejores que otros. Que en lugar de pensar que son mejores, piensan que son peores. ¿Sabes? Pensemos por un momento, ¿viste? Si le hubiéramos hecho un juicio político, le hubiéramos hecho los argentinos, ¿no? Por medio de nuestros representantes, los diputados y los senadores. A Javier Milei hace pocos meses, ¿viste? Y asumía la señora Victoria Villarroel. Entonces, ¿qué teníamos que tener para ese momento? Un mini plan económico de emergencia, ¿sabes? Podríamos pensar en política de Estado a largo plazo, ¿no? Para varios años, pero no, simplemente para la coyuntura actual, ¿viste? Para esta crisis del momento, ¿viste? ¿Sabes? Y bueno, pues nos ponemos de acuerdo los argentinos. ¿Acaso la señora no va a devaluar un poco si sabe que hay que devaluar, como están diciendo todo el mundo? ¿Por qué? Hablemos un poquito de la devaluación. ¿Por qué nadie habla de devaluar cuando deberíamos estar todos hablando de acomodar el dólar a un precio más de equilibrio? Porque parecería esto, mirá, el presidente Milei se empecinó por un capricho egoísta, capaz, probablemente, en no devaluar para que no aumenten los precios, y si aumentan los precios aumenta la inflación, si aumenta la inflación aumenta quizás hay que aumentar los salarios, sí, pero quizás aumenta el malestar de la gente, y entonces no lo votan. Ese fue el pensamiento siempre de Milei. Desde la macana que se mandó el primer día de gobierno en mandarse una devaluación increíble, bueno, parece que ya no quiere. Ahora, él no quiere, porque el Fondo Monetario le aconsejaba, muchos economistas le aconsejaban, muchos liberales, como siempre, callaban, disculpame, pero a ver, ojalá que me digan por qué callaban, porque parecería que cuando es un plan liberal entonces no se lo critica mucho, ¿viste? Tratan de no criticar. Pero el hecho objetivo es que en el año 2024 tuvimos un buen superávit comercial, muchas más exportaciones que importaciones, y hubo algo así como un neto de más de 18 mil millones de dólares de superávit. Este año, si no me equivoco, gracias a que el dólar está tan bajo, por decirlo así, ¿no? Gracias a que el dólar, sí, está bajo, digámoslo de esta manera, que no está en su lugar correcto, entonces apenas superaron las exportaciones a las importaciones, no hubo tantas exportaciones, cerraron muchísimas empresas, el turismo se fue a otros países en lugar de dejar su dinero en Argentina. Eso no nos importa, no lo pensamos, eso cuando hablamos de devaluar. Entonces, es decir, primero habría que devaluar y después todo lo que viene se va solucionando sobre el camino y lo podemos hacer de maravilla, ¿sabes? Pero las exportaciones continúan siendo, digamos, o el comercio exterior sigue siendo superavitario, como lo fue en el 24. O no necesitamos dólares para juntar reservas. O los dólares que se gastaron, como decimos en Argentina, en un fardo decimos que se patinaron los argentinos en otros países porque les parecía más económico que hacer turismo en Argentina. O esos dólares, ¿no los necesitamos? Había gente que podía irse también tranquilamente a otros países, pero esta vez se fueron muchos que usualmente vacacionaban en Argentina y se fueron al exterior, lo cual no le conviene a la República Argentina. Con un dólar más equilibrado hubiésemos exportado más y ahora
cuando venga el verano esperemos que no se vayan tantos argentinos, que el dólar tenga un precio más acorde, ¿viste? Porque quién sabe si después vuelven a irse en este verano muchos argentinos al exterior, de vacaciones. Quizás no, pero te digo, el dólar no era todo, pero es una parte importante, y entonces nadie quiere hablar del dólar. O sea, el Fondo Monetario Internacional también resultó ser funcional a la equivocación de Javier Milei, porque le toleraba todo, ¿viste? Todo estaba bien. Más de una vez le dijeron, mira, te vamos a dar un préstamo, me parece, con la condición de que vos devalúes. Bueno, no, él hacía lo que quería. Y seguían recetando, la señora Georgieva lo sentaba feliz, a él, a Luis Caputo, ¿viste? Y siempre contentos, todos contentos estaban allí, ¿viste? Y ahora el presidente Trump y el señor Scott Bessent parecen estar creyendo que nos ayudan mucho, pero no sé qué sentido tiene que traten de intervenir en la política argentina o inclusive en la economía, porque la única, digamos, la única solución para Argentina rápida, eficaz, para terminar con todos los dramas que tenemos, por lo menos desde el Poder Ejecutivo, bueno, es la renuncia del presidente de la República, Javier Milei. Imagínate vos que sea cual fuera el vicepresidente, ¿no? En este caso es Victoria Villarruel, pero sea cual fuera el vicepresidente, supongamos que renuncia Javier Milei y asume el vicepresidente de la República, ¿sí? Victoria Villarruel. Y de pronto devalúan un poco el dólar, o sea, el dólar dejan que suba solo el dólar, porque otro de los grandes errores fue, me parece a mí, estar comprando dólares, comprando para que no suba, cuando había que dejarlo subir. El dólar se ponía solo en el lugar más apropiado para el dólar. Se han gastado trillones de dólares impidiendo que suba el dólar. Y para eso el Fondo Monetario Internacional a cada rato mataba dólares, miles de dólares, decenas de miles de dólares para contener el dólar, simplemente. Y mientras tanto la economía se derrumba totalmente por todos lados. Yo lo veo así, me parece que ¿por qué tanto crawling peg y toda esa serie de errores que lo único que lograron fue enriquecer a los oportunistas del exterior que han ganado, ya lo dijeron muchas economías, ganaron muchísimo dinero, muchísimos miles de millones de dólares con las políticas de Javier Milei y Luis Caputo referentes al dólar. ¿Por qué no dejaron subir al dólar, que se vaya donde sea? Si sube mucho, después va a bajar y se van a embromar los que compraron, ¿te das cuenta? La gente se va a dar cuenta de que no es fácil, no es tan así el asunto. ¿Por qué Javier Milei suspendió la obra pública, viste? Cuando la obra pública tiene un efecto multiplicador en la economía, si nos fijamos también. ¿Te das cuenta de cómo le limitó los ingresos a todo el mundo, creyendo que iba a mejorar la economía? Y no, creó una recesión que se forma, en la cual quedamos todos en una especie de ¿cómo te diría?, de espiral pauperizante, ¿viste? O sea, es una espiral que nos hace ir empobreciéndonos cada día más.
Parece ser todo lo contrario que conviene para la República Argentina, Javier Milei. Entonces, resumiéndote un poquitito, ¿viste? Pero por eso te termino la idea. ¿Qué pasa si después de Argentina, con un mini plan para la emergencia del momento, bueno, contenemos digamos, esta salida de dólares por todos lados, ¿sabes? O digamos, o este continuo drenaje de dólares que no sabemos por dónde van, pero se van los dólares. Nos prestan el dólar y se van. Entonces, ya no hablar con el Fondo Monetario para preguntarles cómo tenemos que hacer. Tenemos que preguntar, tenemos que decir, miren, tenemos este plan y queremos que lo deje de realizar este plan porque con este plan en pocos meses normalizamos la economía, deja de haber esa escapada de los dólares, podemos juntar dólares y retenerlos en el Banco Central y después todo es mejorar cada día, ¿entendés? Y favorecemos la obra pública, favorecemos a las economías regionales, favorecemos al pequeño productor, al mediano productor, al gran productor. Tratamos de no ponerle palos en la rueda para que produzca, ¿sabes? Y de modo tal que se empieza a recomponer también el consumo. Cuando veamos que un poco se recompone el consumo, un poquito se recompone la productividad, ahí ya tenemos, ¿ves? Ya tenemos una muestra de que el país se está recuperando, ¿viste? A partir de eso, bueno, tratamos de mejorar todo, ¿viste? De ayudar al productor en la medida que se pueda sin regalarle dinero, ¿no? Sin subsidiarle todo. Recomenzamos la obra pública en lo que se pueda, ¿viste? Lo poco o lo mucho que se pueda. Y así, poquito a poquito, empezamos a ver que por lo menos los números dejan de ser tan negativos, llegamos a un punto en el cual, bueno, ya estamos empatados, positivo y negativo, y después empezamos a tener superávit en todo. Yo te hago un esquema, viste, que es muy simple, ¿no es cierto? Pero la idea es que el gobierno nuevo, que va a tener la ayuda de los partidos políticos, va a haber más participación, inclusive de la gente podría participar, ¿cómo no? ¿De qué manera? Bueno, opinando y que los políticos escuchen a la gente también, ¿viste? Porque también escuchar al pueblo. A ver, volviendo al dólar. Si el dólar lo dejamos subir y que se quede donde se queda, ¿no? Debido a la oferta y la demanda, ¿sí? Bueno, si el dólar sube muchísimo, suponete, bueno, siempre hay maneras de moderarlo, ¿no es cierto? Pienso que para eso están los economistas del Banco Central y los Ministerio de Economía. Bueno, pero el dólar que sea conveniente para importar y para exportar, y que no sea conveniente para ir a vacacionar en otros países. Listo, ya tenés un problema menos. El dólar. Entonces, ¿qué significa? Que también hay que destrapar, digamos, la dificultad para que el dólar suba. No sé si lo llaman el cepo al dólar o el crawling peg, bueno, suspender todo eso. Suspender todo. Es la idea que me parece a mí, yo lo haría. ¿Viste? Por más que te parezca que no sé nada, me parece que habría que hacerlo, ¿sí? Y después, a ver. Entonces sabes que vas a poder exportar y vas a tener superávit, porque normalmente Argentina tiene superávit al vender más de lo que compra, ¿sabes? No quiere decir que no convenga comprar, pero una cuestión más equilibrada
más equitativa, entre Argentina y los países, y entonces empezamos a tener un buen superávit, solamente dejando el dólar que tenga su precio determinado por la oferta y la demanda. Después, darle facilidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, suspender ahora todo lo que hacía, por ejemplo, el amigo Sturzenegger, que capaz que nombrar ministro de Economía, no sé, pero no, dejar ¿cómo te digo? Eso de hacer tanta, ¿cómo diría? Tanta racionalización de las empresas del Estado, de los organismos públicos, ¿no? ¿Entendés? Y a mí me parece, fíjate, a mí me parece también, a ver, y acá me detengo un minuto, ¿viste? Te explico mejor, porque hay maneras de normalizar la economía, ¿viste? La obra pública, el tipo de cambio, ¿no? También hay algo, hay un lugar que si yo te lo digo ahora te va a parecer a vos y a miles de millones de habitantes del planeta, va a parecer que parece que lo que yo digo no es un sueño, ¿viste? Es un sueño, o que es una quimera, o que es utópico. Esto es lo más sencillo del mundo. El gobierno, ¿viste? El gobierno se pone de acuerdo con la oposición, ¿viste? Trata de ponerse de acuerdo con la oposición, ¿sí? En cuanto a derogar las leyes de aborto en Argentina. Para, primero, terminar con una ley aberrante y abominable, pero a la vez tiene un beneficio económico. El dinero que gastamos ahí, también en educación sexual, también en repartir anticonceptivos, todo eso no se gasta más. Ya tenés ahí buen dinero para agregar al hospital público, ¿sabes? O a muchos lugares, ¿te das cuenta? El beneficio económico de esto es el último beneficio que podríamos pensar, porque no se compara el beneficio económico con el beneficio religioso y moral que conlleva terminar con estas leyes. Lo moral y lo religioso es muchísimo más importante que lo económico, ¿sabes? Y esa es la escala de valores que tenemos que tener en Argentina y en cualquier país del mundo. No, ¿sabes por qué te digo en cualquier país del mundo? Porque muchos van a decir, bueno, pero acá lo fíjate, Holanda, Dinamarca, Australia, México, Uruguay, Estados Unidos, Italia. No me importa, no te tiene que importar. Esos países ya muchos están teniendo grandes problemas, ¿sabes? Y podrían ya a tener guerras, van a conseguirse guerras grandes por no haber terminado con esas leyes que yo te digo ahora, leyes woke, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que Argentina en pocos meses puede tener nuevos bríos, ¿sabes? Una nueva esperanza, alegría, verdadera, optimismo, confianza de verdad, una confianza que se siente segura, que es casi infalible, podemos decir, de que el país se va a encaminar de maravillas, ¿entendés? Y también te puede hablar de la educación, que se puede utilizar todo el dinero del Estado para las escuelas del Estado, y lo demás se resuelve en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿sabes? El tema de los subsidios, se resuelve.
Se tiene que resolver porque ese problema de la educación hizo estragos en la educación en el mundo. Y más en Argentina, me parece, todavía que en otros países. ¿Sabes? Por eso yo suplico, ¿viste? A los católicos, en primer lugar, ¿sabes? Que tomemos en serio esto que yo digo ahora, ¿viste? Por favor. Que, ¿viste? No tiene tanta, digamos, ah, una explicación que esté tan bien elaborada, ¿no es cierto? Porque también, sinceramente, ¿viste? No tengo quizás mucho tiempo para preparar estos temas como quisiera tenerlo. No tengo tiempo, pero quisiera tener más, ¿sabes? De todos modos, es posible, ¿sabes? Es posible reencaminar el país. Yo decía en chiste a un eh, interlocutor casual, ¿no? De que hablamos un poquito del país, a, que Argentina, viste que Néstor Kirchner decían que lleva la economía como si manejara una libreta de almacenero, porque es muy simple la maneja como el hombre podía tener un mejor plan de desarrollo. Pienso, ¿me entendés? Por más que revisaba bien las cuentas, trataba de tener superávits y los tuvo, pero quizás faltó un buen plan de desarrollo con el presidente Néstor Kirchner y una inflación más dominada, totalmente dominada, 3,5% anual, suponete, ¿viste? Como máximo, lo pudimos lograr perfectamente. Ahora bien, él decía que tiene una libreta de almacenero. Y en Argentina no hace falta más que, si te fijas, si pensás un poquito fríamente, en el sentido de que, ¿cómo se gobierna un país? Como una familia, ¿viste? Y entonces, ¿qué tenés que hacer? No gastar más de la cuenta, no hacer gastos frívolos, ¿sí? O, ¿cómo te digo? Una libreta de almacenero este, bien llevada, ¿sabes? Bien llevada. Tomada con seriedad, ¿viste? Por ejemplo, ¿por qué esperamos tanto para devolver el dólar desde el año pasado que pudimos haber tenido más exportaciones que importaciones? Hubiésemos tenido dólares en Argentina en lugar de que se hayan ido al exterior, porque el dólar tenía que estar en otro precio, no en el que tenía cuando la gente se fue al exterior de vacaciones. Y así con todo. La obra pública habría que continuarla, no había ningún problema. En todo caso se disminuía algo que otro, pero ¿te das cuenta? ¿Por qué tomárselas con los universitarios? Estaba todo bien. O por lo menos no, estaba mal, pero esta gente lo dejó más mal, parecería. ¿Por qué tomársela con los discapacitados? Escuchame. Y ahora, el plan que tiene pensado Javier Milei para después del 26, él mismo está diciendo que va a hacer mucho ajuste, un ajuste durísimo. Pero por favor, tenía que haber renunciado para el año pasado Javier Milei. Y bueno, ya que había notado, ningún país se endeuda cada día más para al mismo tiempo tener menos producción, menos empleo, menos ingresos, menos comercio exterior, menos turismo extranjero, menos educación y cultura, como está sucediendo en Argentina. ¿Quién se endeuda tanto para tener menos de todo? Argentina.
¿Nos falta un poquito de amor al bien común de todos los argentinos? ¿Nos falta? ¿Tenemos la seriedad y el sentido de responsabilidad que en el momento reclama los argentinos? ¿Utilizamos las posibilidades de nuestra democracia para realizar grandes cambios institucionales que permitan la renovación de las autoridades del Estado y entonces mejorar rápidamente la situación política y económica del país, resolviendo también poco a poco la dramática situación de amplios sectores de la sociedad? ¿Seguiremos tolerando que el gobierno, la nación, los gobernantes, que haya gobernantes improvisados y faltos de toda sensatez? ¿Seguiremos, tolerando que haya gobiernos tan improvisados y faltos de sensatez y de respeto a la población? ¿Tendremos alguna vez un gobierno que tenga como prioridad primerísima la recuperación del sentido común y derogue a la mayor brevedad posible todas las leyes antivida, antifamilia, antieducación y antiprogreso económico y social? Entonces, fíjate, Argentina tiene que ser un gran país y lo vamos a hacer. Vamos a ser un gran país, quizás en no mucho tiempo, pero depende de nosotros, ¿entendés? De que abandonemos todo el amor propio que tenemos, que no nos deja entender que a veces tenemos que aceptar un cambio en el gobierno que no es malo como nosotros pensamos, sino que es bueno. O sea, tenemos que dejar un amor propio que nos hace creer en algo que es bueno para nosotros y es malo para nosotros. El amor propio no nos deja entender qué es lo mejor, lo que más nos conviene. O sea, algún día Argentina va a tener una mejor educación, ¿sabes? Mucho mejor educación. Mejor educación religiosa, que es la más importante de todas, y moral. Que la tuvimos en la misma escuela pública en la década de 40, 50, tuvimos 60, tuvimos esa excelente educación moral en la escuela, en la materia, por ejemplo, instrucción cívica. O educación democrática, que se llamaba antes, ¿sabes? Argentina va a tener, si Dios quiere, una salud extraordinaria, una salud ejemplar, si se quiere, porque la vamos a tener por también habida cuenta de que no hagamos esos cálculos matemáticos que hacen otros países, ¿no? Para financiar la salud pública. Es mucho más sencillo, me parece a mí. El dinero público se gasta en hospitales públicos y bueno, y se perfecciona cada día más. Y buscamos la manera de que haya controles, inclusive ad honorem podría haber de algunos ciudadanos que se ofrezcan, ¿viste?, para controlar el hospital público. Y entonces que tengamos un día, adquiramos esa mística de lo público, la mística de mutual, esa mística mutualista y cooperativista, ¿entendés? Que hace que hagamos de Argentina una gran cooperativa que en lo referente a la salud y a la educación llega a todo el mundo, de una manera perfecta, organizada y gratuita. Algún día Argentina puede tener un sistema tributario en el cual casi no tiene impuesto a las ventas, ¿sabes?
impuesto al valor agregado, no tendría por qué tenerlo. Pues. Y entonces los impuestos van a ser de tal manera que los que ganan más van a pagar más, ¿eh? En lo que les corresponda, y los que ganan menos van a pagar menos, y el que no gana casi nada, bueno, no tiene casi nada para pagar, ¿entendés? Algún día podemos en Argentina tener un acceso a la vivienda para todo el mundo prácticamente. Cuando tengamos inflación estable, baja, estabilidad de precios, cuando empecemos a desarrollar las potencialidades de la minería, la agricultura, la ganadería, la industria. Los servicios. Argentina tiene muchas posibilidades y podemos aprovecharlas, pero tenemos que ser nosotros, no con el Fondo Monetario, no con otro gobierno, porque tratemos de tener buenas relaciones con los Estados Unidos y con todos los países, pero Argentina la gobernamos nosotros, los argentinos. Amén. Ojalá que te haya servido, ¿no?, esta charla, pero voy a rezar para que los argentinos tengamos más fe, ¿sabes? Más fe, más esperanza. ¿Sí? Y seamos creyentes. Y practicantes de la religión. Y que recemos mucho, cada argentino que rece mucho, mucho más. Gracias. Hasta otro día.